Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro webinar de la gestión y el uso del dato en el baloncesto. Como sabéis, este tipo de seminarios están relacionados con el máster que SDL Education y el Movistar Estudiantes organizan. Esta ya es su segunda edición sobre el análisis del dato aplicado al baloncesto. Y en este seminario, en el de hoy, tenemos la suerte de contar con dos personas que conocen muy bien el baloncesto. Lo que pasa es que hoy salimos de la cancha y nos vamos directamente al área de comunicación. En el día de hoy vamos a analizar cómo lo que ocurre en la cancha, cómo la información que se puede extraer de la competición en una cancha de baloncesto ayuda y refuerza todo lo que es la manera de comunicar y la manera de impactar en el aficionado desde los diferentes medios de comunicación que están en el deporte. Así que hoy por la tarde tenemos a David Carnicero. Buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Más de 25 años trabajando ya en baloncesto, ACB, Euroliga. Estamos ahora en Euroliga, ¿no? En Euroliga, NBA, ACB y ahora ya Euroliga. Han llegado a convivir con las tres competiciones, pero ya la cabeza me explotaba. Euroliga, que ya es suficiente. No, te falta otra, David, te falta otra, porque llevas todo el verano haciendo ¿qué? Women NBA. Women NBA y Wimbledon. Toma ya. Pero de baloncesto. Women NBA y NCAA, es verdad. Sí, hemos tocado todos los palos. Bueno, pues sí, y bueno, y también con nosotros hoy José Ajero. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Pablo? Óscar, perdón. Pues con nosotros más de, ¿qué son? 10 o ya casi 15 años, trabajando también en las mejores canchas de Europa, ¿no? Sí, la verdad es que con la suerte que da pues, de trabajar para un medio que tiene todo el baloncesto, poder visitar y vivir los partidos de baloncesto en vivo, que realmente es como mejor. Como más me gusta verlo y vivirlo, toda la suerte. Y también, bueno, pues eso. He conseguido, esta temporada he conseguido tocar todos los palos. He hecho las 5 competiciones. Entonces, Qué bueno. bueno, y de Liga EVA, de Liga Femenina, que veo ya porque... Por vicio. Por vicio y por obligación. Por cierto, hoy estás en París. Estás ahora mismo en París. Hablas con nosotros desde París. ¿Qué estás haciendo? Estamos en París en un acto que ha organizado, fíjate, pues la manera, quizás de este tema hablaremos luego un poco, la manera diferente de comunicar que tienen las grandes empresas, sobre todo las empresas de material deportivo, ahora las empresas de zapatillas y prendas, que en vez de dar a conocer una rueda de prensa de alguna manera para venderte todo lo que van a hacer durante los Juegos Olímpicos, invitan a periodistas de todo el mundo. Estamos aquí un grupo de periodistas de todo el mundo, divididos por áreas geográficas, donde te enseñan el producto y te enseñan a alguno de los deportistas. Entonces eso estamos haciendo con Nike, recorriendo la ciudad y contextualizando mucho los Juegos Olímpicos, con opción mañana de ver, con Nike no, con Jordan Brand, es lo mismo, pero el matiz es importante, muy importante para ellos. Mañana vamos a asistir a un torneo de 1 para 1 en el que 20 jugadores y jugadoras se van a jugar un año de estar patrocinados por Jordan Brand. Luego nos veremos la ceremonia de inauguración y el sábado pues habrá la selección española, todo con la ayuda de Nike, que ya te digo, es otra manera muy importante de comunicar y que seguro que nos puede ayudar para guiarnos un poquito en este webinar. Fantástico, pues si os parece bien, vamos a entrar ya en materia. También agradeceros a todos los que estáis asistiendo hoy al webinar y, por supuesto, que sepáis que esto es un formato como otra de las sesiones académicas que podéis tener en el máster de Basket Data Analytics. Por lo tanto, cualquier pregunta, cualquier idea, cualquier aspecto que queráis comentar con nosotros, a vuestra disposición hay un chat en el que podéis preguntarnos y encantados de compartir estas ideas con vosotros. La sesión de hoy va a tratar de analizar la evolución que tiene la tecnología y el dato desde un aspecto innovador en la manera de comunicar. Cuando hablamos de comunicar, no solamente estamos hablando de la redacción o de la manera de narrar un partido, sino que estamos hablando de todos los aspectos de la nueva narrativa que hay alrededor de los contenidos en deporte y en entretenimiento. Por eso hoy contamos con dos profesionales de la talla de David y de José. La idea, como siempre, no solamente es el volcar aspectos académicos o mostraros desde una perspectiva docente cuáles son las diferentes teorías de la gestión que pueden prevalecer en este caso,
sino también ver el aspecto real, ver casos reales, casos de uso. No entramos en aspectos de si están bien o mal, eso ya cada uno tiene que tener su propio criterio, pero sí que lo que buscamos es la formación de la persona. A través de la formación de la persona estamos convencidos de que va a ser la mejor manera por la cual la industria puede evolucionar. Así que, si os parece, sin más, voy a lanzaros la primera pregunta, que es, ¿cómo creéis que el dato hoy en día, que la tecnología del dato está ayudando a las nuevas perspectivas de comunicación en el baloncesto? Bueno, más que está ayudando, el dato está creciendo y ahora los medios de comunicación somos los que tenemos que saber cómo integrarlo. Hay mucha gente que desde hace mucho tiempo ya es incapaz de consumir un partido de cualquier deporte, pero en concreto de baloncesto, sin tener al lado otra pantalla en la que consultar los datos. Y ese creo que es el reto que tenemos que afrontar los medios de comunicación a la hora de consumirlo en directo, sobre todo las televisiones. Tenemos que integrar ese multipantallismo en nuestras retransmisiones. El dato está en bruto, es enorme. Hay legiones de trabajadores que se dedican a picar datos y a ponerlos en servidores. Y todo eso hay que transformarlo de alguna manera y convertirlo de la manera más sexy posible en algo con lo que enriquecer las retransmisiones deportivas. Y ese es el reto que tenemos, integrar ese multipantallismo dentro de una retransmisión deportiva, porque ahora mismo nadie se imaginaría ver un partido de baloncesto sin poder consultar la estadística. O sea, somos absolutamente incapaces. Incluso si no pusiéramos grafismos durante un partido de baloncesto, cuando uno va a la línea de tiro libre y te pone 7 puntos, 12 minutos, 3 rebotes, 1 de 4 en triples, sin eso, yo creo que no seríamos capaces de ver un partido de baloncesto. O sea, ya el dato está integrado de tal manera, ese dato sencillo, pero hay tanto dato que tenemos ese reto de ser capaz de integrar cada vez más datos, porque hay gente que recoge datos de una manera bestial y hay que transformarlos. Es como, me da por pensar que el dato no es que sea oro, el dato es petróleo. Y el petróleo en crudo, pues, tiene un valor relativo. Pero cuando lo filtras, cuando lo refinas, sacas ahí de verdad el auténtico valor que tiene el petróleo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer desde los medios de comunicación, es coger el petróleo, que es toda la base de datos que hay que puede generar un partido de baloncesto que es absolutamente descomunal, toda la estadística avanzada que genera, todo el tracking que hay en pista de la posición de los jugadores, todo eso que sucede, ser capaces de filtrarlo, de refinarlo para ofrecer al espectador algo que nos haga diferentes y que para el espectador sea suficientemente sexy como para decidir verlo con nosotros e intentar que se olvide de esa segunda pantalla que tienen constantemente ahora como referencia, sino que lo que le damos nosotros a través de la retransmisión deportiva le sirva como única pantalla para poder disfrutar de una manera mucho más divertida y mucho más amena de un partido de baloncesto. Creo que ese es el gran reto que tenemos nosotros ahora. El gran reto que tenemos nosotros, desde luego que sí, y el gran reto que se ha planteado a nivel mundial la retransmisión deportiva, ¿no? En los últimos años ya no vemos cómo cambia tanto la manera objetiva de enseñar el baloncesto, ¿no? De las cámaras. Ya no hay tanta capacidad de mejora y eso que cada vez se buscan nuevos puntos de vista, ¿no? Jugando con el point of view, por ejemplo, las cámaras de cine. Pero lo que sí estamos viendo es cómo las televisiones están gastando muchísima tecnología, incluso doblando los medios que necesitan para hacer partidos, para integrar datos. Estamos viendo partidos de NBA, partidos de NFL, cómo se registran datos en partidos especiales, porque todavía ya decimos que es una manera muy costosa, pero por ejemplo tú tienes en directo un jugador que se levanta desde detrás del arco de 3 puntos y te están metiendo el porcentaje que tiene. En otros casos te meten la distancia. En otros casos estamos viendo como hasta la posesión, que la puedes perder de vista, la están pintando en el parque. O sea, se trata de buscar nuevas maneras de ese dato que es absolutamente básico para seguir una retransmisión, se realice, se materialice y que la gente pueda verlo. Y no solo eso. Nosotros en baloncesto quizás estamos mucho más acostumbrados al tema de los datos. Tú no puedes llegar a un partido ni explicarte una sensación de un partido si no sabes las faltas personales, no sabes por qué un jugador puede arriesgar más en una defensa, no sabes por qué un jugador deja de defender en ciertas situaciones y que prefiere ceder una canasta si no sabes las faltas personales. Eso es un dato básico. Pero es muy importante valorar cómo en los últimos años
estamos viendo en los partidos de fútbol cómo de repente aparecen un montón de manchas, de datos, de mapas de calor que te indican por dónde está atacando un equipo, dónde tiene más la pelota, el porcentaje de posesión en un equipo, en un partido de fútbol, que ahora se ha convertido en motivo de debate. O el Real Madrid, por ejemplo, tiene un 85% de la posesión del partido del balón y no lo ha ganado. Son datos que se van generando ahora, que nosotros estamos mucho más acostumbrados a tenerlos en baloncesto, pero que son tan importantes que todos los deportes los están haciendo suyos. Y creo que no os estoy engañando, ahí lo tenéis, que cada partido de fútbol cada vez está más manchado por datos que antes no existían, y antes os estoy hablando de 2 o 3 años. La NBA tenía un proyecto que no sé por qué no ha copado, pero en breve lo acabaremos viendo. Quería implementar la misma tecnología que tiene el juego del NBA 2K, que tú sabes qué jugador es el más eficiente, entonces tú le das a este tío que está en el triple porque sabes que en un 92% te lo va a meter. Pues querían hacer eso con situaciones reales de juego. O sea, si Stephen Curry va corriendo por esta zona, ¡boom!, ponerle una luz roja como diciendo, este tío ahora mismo, y se la das, la mete. Eso sería increíble y eso acabará pasando. O sea, hasta ese punto podemos llegar. Y quería deciros otra cosa con esto de la estadística, que a mí me parece alucinante, porque me hace retrotraerme a cuando yo empecé a retransmitir NBA ya por el año 2004. Yo por la mañana me levantaba y hablaba con gente, pero hablando en profundidad del partido que yo había retransmitido. Y yo le decía, pero si tú eres muy joven, ¿tú tienes Canal Plus? Y dice, no. Y entonces, ¿cómo lo has visto? Dice, yo a través de la estadística. O sea, hay gente que ve la estadística, el play by play, cómo va avanzando y siente que está viendo el partido. O sea, no te cuenta... interpretarlo. Claro, no te cuenta, he visto en la estadística. No. O sea, te cuenta que ha visto el partido. Y él está convencido que ha visto el partido y había charlas entre colegas que ninguno había visto el partido. Y tú, ¿te acuerdas esa jugada que no sé qué y tal, no sé qué? Hostia, es que dice, no, el dato es frío. Para nada. O sea, el dato te puede hacer creer que estás en el Madison Square Garden viendo un partido de los Knicks, o la gente es capaz de sentirlo así. Y eso me parece alucinante. Y eso te lo da el dato, nada más. Hay una cosa del dato, Oscar, David, que me gusta mucho y que me mosquea mucho. Es, hará cuestión de 5 o 6 años, la NBA tiene en abierto una infinidad, nba.com en su página web, una infinidad de datos de estadística avanzada realmente espectacular. O sea, que ya te puede hacer analizar cualquier jugador, porque tienes hasta la cantidad de segundos que tiene el tiempo, que tiene la pelota en su mano durante una posesión. Son datos realmente espectaculares y son datos. La NBA no es tonta, la NBA hace dinero absolutamente con todo. Son datos que ellos ofrecen gratis, mientras que en el resto del mundo los equipos se gastan un dineral increíble en conseguir datos que son menos exactos de los que logra la NBA. ¿Por qué? Porque la NBA sabe que ese dato ayuda a profesionales, aficionados y a los propios jugadores a entender muchísimo más el juego. La NBA, lo vuelvo a decir, es una liga pionera en cualquier cosa, no es porque sea la nuestra. Lo hemos visto en cuestiones sociales, lo hemos visto en cuestiones de juego y ahora lo estamos viendo en cuestiones de datos. O sea, ellos arrojan miles y miles y miles de datos porque saben que el presente, el pasado, porque antes tener esa información era el poder, y el futuro está en esa interpretación de datos tanto para los jugadores como para los entrenadores como para los aficionados. Y ya no quiero ni pensar cómo esa interpretación de datos se puede utilizar en un tema tabú, que a mí me gusta tratar poco, pero que evidentemente que a mí no me guste no significa que la gente no lo utilice, que es el tema de las apuestas. Sí, en eso que comentas, José, está muy bien sacado. Ahí tenemos dos temas a tratar que además se analizan en el máster, porque eso que has comentado salió en el máster en una de las sesiones, y por eso dentro del máster hay un bloque que se llama Sport Management, donde además lo impartimos con profesionales del Movistar Estudiantes y le explicamos los diferentes formatos de entidades deportivas. La centralización en la gestión de la NBA les permite hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gestión de la NBA se hace desde un aspecto de gestión que se dice aguas abajo. Es decir, existe un comité de dirección que con el señor Adam Silver al mando, que son quienes toman las decisiones para el devenir de toda la competición. Y después se van ensamblando los diferentes intereses de cada una de las franquicias. Pero por encima de todo está el bien de la competición.
Por eso tenemos esas fuentes de datos, por eso es tan sencillo estandarizar conceptos como, por ejemplo, estandarizar las canchas y que a la hora de implementar tecnología en la NBA sea tan sencillo, porque todas las canchas de la NBA tienen una estructura similar, mientras que en las competiciones europeas, como bien sabemos, pues no son así. Son competiciones que son creadas aguas arriba. Son competiciones creadas por un grupo de clubes, una serie de entidades que se unen y deciden otorgar el poder a una comisión directiva, a una comisión gestora, para que decida en representación de todos. Lo cual dificulta en ocasiones este tipo de cosas como estar alineados en las fuentes de datos a utilizar, estar alineados en la estandarización de, por ejemplo, derechos televisivos, que de eso podemos hablar de lo que ha ocurrido en el día de hoy, y por supuesto en este tema de que la NBA disponga de una fuente de datos como esa, es maravilloso para cualquier persona que quiera ser profesional en el dato, porque tienes un caso de éxito brutal. Lo otro que comentas, que es el caso de las apuestas, es inevitable. En ese sentido, yo creo que personalmente yo como profesional es un tema que está presente y exista o no exista de cara al público, la gente va a seguir apostando y existen este tipo de industrias alrededor. Es más, la NBA en este caso sigue avanzando y como sabemos, la NBA está llevando a cabo una actividad muy clara en pro de las apuestas, mientras que en Europa se ha tomado la decisión de cortar cierta información. Pero sí que es cierto que, lógicamente, toda industria que sea de competición hoy en día, ya sean los videojuegos, empresas de videojuegos también ceden sus datos a empresas de apuestas, competiciones deportivas ceden sus datos de estadísticas a empresas de apuestas que después comercializan con ellos, ¿no? Personalmente, mientras que lo hagan de una manera legal, ética y adecuada, pues yo creo que es lo más normal, ¿no? Forma parte del mercado del deporte, ¿no? Pero bueno, eh, si os parece, vamos a ir, después de esta pequeña introducción, vamos a ir hablando de los diferentes agentes que forman parte de la industria deportiva y de cómo el dato les está influyendo o cómo esta nueva manera de innovar en la comunicación les está influyendo. Os voy a dejar que decidáis vosotros. Vamos a hablar de cinco agentes. Los medios de comunicación, las entidades deportivas, tenemos clubes, asociaciones, federaciones, tenemos los eventos, acabamos de tener un Wimbledon ahora mismo, tenemos los aficionados y por último tenemos al deportista, el cual también, como sabéis, en alguna ocasión los jugadores han dicho que si se está comercializando el dato, ellos son quienes crean el dato. Si os acordáis, en alguna ocasión eso ha pasado también, ¿verdad? Entonces, tenemos estos cinco agentes que, si se me escapa alguno, por favor, modificadlo, pero que nosotros creemos que son alrededor de la industria del deporte, son estos cinco agentes quienes interactúan a la hora de desarrollar esta industria del sports media. Bueno, David, permíteme una pausa. El deportista no, porque nada, es mentira, es que el otro día leí una entrevista a una jugadora de la Women NBA que le decía, oye, ahora está de moda que vosotras digáis que no hacéis caso a las estadísticas. Dice, no hacemos caso a las estadísticas, por eso cada vez que llego al descanso me hacen con un box score en la cara, pumba, y cuando acaba el partido me hacen pumba, y cuando llego a los entrenamientos me hacen con una tablet, pumba. Entonces, que te diga que el deportista no está atento a los números te está engañando, y sobre todo porque es por su rendimiento en la cancha y fuera de la cancha por sí, volvemos a lo mismo, por si se puede monetizar. En eso, justo os recomendamos a los que estáis viendo estos webinars, el último de los webinars anterior a este fue con César Rupérez y con Álvaro González ayer. César está en París ahora mismo, es miembro del equipo de entrenadores de la selección femenina china y él decía que evidentemente la Federación China de Baloncesto tiene un gran equipo de lo que ellos llaman estadística avanzada y generación de contenidos y de información. Nos explicaba cuáles eran las fases mediante las cuales ellos implementaban el dato y él lo que decía es que él como entrenador utilizaba el dato para generar confianza en el deportista a la hora de convencerle de que haga algo. O sea, el entrenador decía, a mí el dato es una fuente de información que lo que hace es que refuerza mi relato para yo convencer al jugador de que haga lo que yo le estoy pidiendo.
¿Cómo veis eso? ¿Cómo veis ahí ¿Creéis que eso se puede utilizar también? Claro, yo creo que el buen comunicador del dato dentro de una estructura deportiva es el que no democratiza, sino que sabe decirle a cada jugador el dato en concreto que le va a servir para algo, para espolearle a hacer algo nuevo, para reforzarle lo que está haciendo bien o para generar una situación en su cabeza nueva que el jugador jamás se había planteado, pero con un dato dice, oye, que tú puedes llegar a hacer esto. ¿Por qué? Oye, lo hemos intentado 3 veces y ha salido el 100% de las veces. ¿Por qué no vamos por este camino? Porque el hecho de democratizar los datos hace que se vean muchas miserias. Y José y yo hemos trabajado con muchos jugadores y hay quien el dato le han utilizado siempre en su contra. Siempre para decirle lo que no hace para tratar de espolearle. Entonces, claro, eso hace que haya muchos jugadores que rechacen el dato. Pero es una cosa que, como siempre, tenemos que mirar a Estados Unidos para ver cómo se utiliza ahí el dato y cómo se le comunica a los jugadores para conseguir elevar el rendimiento de todos esos jugadores. Creo que hay que hacerlo midiendo mucho cada dato a cada jugador de manera diferente. No es que digan, no, a los pivots se le mide una cosa, a los bases, no, a cada base se le mide una cosa diferente y a cada base, dentro de lo que se le mide, se le tiene que decir una cosa diferente. Hay que ser, ya ves tú, pero claro, hay que ser muy psicólogo también, ¿eh? Muy psicólogo y muy terapeuta a la hora de comunicar el dato, porque un dato puede dejar con el culo al aire a un jugador, puede enseñar muchas carencias del jugador, entonces consigues el efecto contrario. Consigues cargarte al jugador, dejarle sin autoestima, cuando se supone que no quieres eso, ¿no? Quieres que mejore el jugador, pero no quieres mandarle al psicólogo durante 3 meses. Quieres que el jugador se refuerce y que abra nuevos campos dentro de su manera de interpretar el juego. Yo creo que es súper útil, pero eso, con mucho cuidado y midiendo qué se le dice a qué jugador y en qué momento, y no todo de golpe, poco a poco, saber que el año es muy largo, incluso en la vida de un contrato, utilizar el dato poco a poco, no conseguir cambiar a un jugador en un mes o conseguir que un jugador vea todo claro en 5 minutos. No. Con calma, despacito, poco a poco, es súper útil. Mira, con lo que dice David, totalmente, o sea, 100% ahora se dice 200%, que es lo que nos están enseñando Jordan ahora, que ya no eres una persona 100%, si eres 200%. Así que estoy completamente con él al 200%. ¿Por qué? Mira, lo digo de broma y no es mentira, que casi en mayo me paso más tiempo en Berlín que en Madrid. Primero por hacer un reportaje del Alba de Berlín y luego por la Final Four. Pues en el reportaje de Berlín me explicaron la teoría de la burbuja de la felicidad, que es lo que ha construido el Alba de Berlín. A ver, puede parecer un poco naif, un poco flower power, unicornios y todo lo que queráis, pero me explicaban una cosa muy importante relacionada con el dato y con lo que dice David, que es que el Alba de Berlín decidió hace mucho tiempo que el deporte profesional había cambiado y que tú ya no puedes andar con el látigo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos deciden, además por un jugador de origen serbio que está de general manager y decide que, de general manager no de director deportivo, deciden que van a acabar con la época del entrenador Sasha Obradovic para apostar por la época de Aito. ¿Por qué? Porque quieren cambiar la manera de comunicarse con el jugador, porque no les gustaba el látigo de Sasha Obradovic, que es escuela antigua, con unos rendimientos de la hostia, perdón por la palabra, a lo largo del tiempo, con un montón de títulos que quizás los que más, la escuela balcánica es la que más puede tener, y que llegaba el momento de Aito García Reneses, que era una persona hablar. Y nos decía que, nos explicaba, el entrenador Israel Gutiérrez nos explicaba que la principal actividad de esta burbuja de felicidad era crear un clima muy importante. Y en ese clima, un clima agradable, pero no importante, para que los jugadores fueran a entrenar a gusto. Entonces, ¿cómo iba esto? En un facility, en una cancha de entrenamiento completamente enana, tenían dos oficinas, una donde están los técnicos y otra donde se reunían, un cuartito muy agradable donde se reunían con los jugadores. Y se comunicaban las estadísticas y los datos de 2 maneras. El dato positivo, en la sesión de vídeo, se sacaba por fuera y se decía: ojo, Matt Thomas, que has metido 3 triples en este partido porque has elegido bien las posiciones de tiro, tirando desde 45 grados y además has recuperado 2 veces, o en las veces que has estado en cancha en tus posesiones, el equipo ha defendido mejor. Muy bien por él. Y así conseguían
que otros jugadores con ganas de relanzar su autoestima o de subir su autoestima mejoraran el rendimiento en cancha. ¿Y qué pasaba con el dato negativo? Te cambiaba de sala. Tú te ibas a la salita, te reunías con el primer entrenador, con el segundo entrenador o con el entrenador defensivo y te explicaban: estás fallando mucho o no estás llegando a tal, no estás cerrando el rebote, no estás haciendo cual, no estás haciendo tal. Eso es la burbuja de la felicidad, esa es la manera en la que encaran el deporte profesional, porque la cosa ha cambiado. Ya el deportista, no todo el deportista, funciona con el látigo, funciona con el refuerzo positivo delante de todo el mundo y con el negativo con alguien que es el que te está pagando y el que te está pidiendo un rendimiento, que te lo está diciendo a ti en privado para no dejarte con el trasero al aire delante de tus compañeros, y eso te lo agradecen los jugadores. Maravilla. Que sepas que Israel, el entrenador del Alba de Berlín, Sales, ¿no, Gutiérrez? exacto, va a ser el pregonero de su ciudad, de Torrelavega. En las fiestas de Torrelavega, en Cantabria, es el pregonero. O sea que sí, es una persona muy querida en Cantabria, y en el mundo del básquet de Cantabria es muy, muy, muy querido. Así que es muy interesante y refuerza lo que tú comentas, lo que has hablado de las maneras de gestionar. Sigamos con ese modelo innovador, ¿no? De la misma manera que se puede innovar y que el dato puede ayudar en los diferentes modelos de gestión de un equipo deportivo, no solamente hacia abajo, hacia la práctica en la cancha del deportista, sino hacia arriba. Por ejemplo, si estamos hablando de entidades deportivas, la capacidad de que el dato ayude en la eficiencia de los fichajes. Ya existen casos donde a la hora de tú hacer un seguimiento de un deportista, puedes ir viendo su proyección, puedes ir viendo el encaje en el equipo y puedes incluso analizar la valoración económica del deportista. ¿Qué os parece ese tipo de actividades? Bueno, pues yo creo que todo se resume con una frase que no sé dónde leí, pero que lo resumía todo perfectamente. Decía: no se va a fichar a ningún jugador solo mirando los datos, pero ya nunca se va a fichar a un jugador sin mirar los datos. Y creo que eso resume perfectamente, absolutamente todo. O sea, esto del viejo zorro curtido en 1000 batallas, que ha jugado 8 Juegos Olímpicos, se conoce a los jugadores, que tiene colmillo y vista para detectar el talento en un niño de 12, fantástico. Pero ahora vamos a mirar también los números, a ver si hay un reflejo de tus sensaciones con lo que de verdad nos está diciendo el dato. Ya no te vas a poder fiar. Sería un suicidio ya con todo lo que mueve el deporte, con la industria que es el deporte, que todo vaya por el pálpito de alguien. Eso ya no sucede. Eso ya es imposible que suceda. ¿Que el ojeador va a desaparecer? Tampoco, porque yo creo que la gente que ha visto baloncesto todos los días de su vida sabe ver cosas que el dato no sabe ver. Pero ya tienen que ir de la mano siempre. El dato y el viejo zorro están obligados a convivir. Tiene que estar el tipo que va a los partidos de chavales todos los días a verles entrenar y es capaz de aconsejar que sigan a Pepito Pérez porque tiene muy buenas maneras, con el chavalito, con el ordenador, que le va a traquear, le va a poner un chip en la camiseta, lo va a seguir todo, va a mirar todo lo que hace. Creo que eso ya tiene que convivir. El dato ha venido para ayudar, y el dato hay que trabajárselo, y si te lo trabajas sirve de mucha ayuda. Y a los equipos les sirve totalmente para tomar mejores decisiones a la hora de fichar jugadores. ¿Que va a haber batacazos y errores? Por supuesto. El dato no es infalible, el dato no son matemáticas, aunque también sean números. 3 más 2 pues son 5, pero en el dato a veces pues un jugador que tiene buenos porcentajes, que coincide con la manera tuya de defender, que tiene la filosofía de ataque, pues a lo mejor no se integra porque es que Almería hace mucho calor y su mujer no está cómoda, y eso pues hace que el tío no acabe de funcionar bien. Pero creo que el dato está ahí para ayudar, y si se utiliza bien, pues va a hacer que se mejore mucho el rendimiento del equipo, porque la decisión estará mejor tomada, con mejor criterio. Un dato que estaba viendo. Hoy se anunciaba el fichaje del Barça de básquet de Justin Anderson. Muy bien, y dices, joder, pues si el Barça tira bien de 3, no, que va. El Barça tira bien de 3 porque tira muy poco. ¿Pero por qué tira poco de 3? Porque nunca ha tenido tiradores. No ha tenido tiradores. Es el octavo equipo en la Liga ACB, el Barça, que más triples convierte, perdón.
Hay 7 equipos en la ACB que meten más triples que el Barça. Ha sido uno de los grandes debes del Barça, que tiene un 40%. Y eso decimos, este tío está loco, ¿qué está diciendo? Ya, pero es que el Barça no tiene perros grandes en la pintura. O sea, tenía que producir muchísimo más desde la línea de 3 puntos. ¿Y ahora qué pasa? Fichan a un tipo que, mirad lo que os digo, ha tenido una temporada un poco floja, un poco baja en el lanzamiento de 3 puntos. Pero ninguno de los equipos que hemos visto jugar contra Valencia ha dejado de poner una mano en la carita de Justin Anderson. Porque Justin Anderson mete de 3 puntos. El Barça mete poco de 3 puntos. El Barça necesita crear esa amenaza independientemente de que Justin Anderson te vaya a meter o no. Pero tú sabes que Justin Anderson, por lo que sea en su carrera, no ha bajado del 35% en triples. Y que el día bueno te va a meter 3. El día normal te va a meter 3. El día bueno te va a meter 5, 6 o 7. Entonces, los equipos, claro que fichan con estadística. Está clarísimo, está clarísimo. El Real Madrid con el fichaje de Andrés Feliz. El Madrid necesita bases que lleguen hasta dentro de la pintura y la machaquen, que pisen la pintura como si fuera un jardín con flores y arranquen las flores. Necesitan ese tipo de jugadores. ¿Y qué hace Andrés Feliz? Producir mucho en el área restringida, porque es un jugador muy fuerte. Y eso no lo tiene el Real Madrid con los bases que tenía hasta ahora, porque son bases más veteranos, de paso, de Jul, que tira más de 3. Todos los fichajes van en relación a la estadística que el equipo necesita mejorar. Es básico, a no ser que te encuentres un unicornio, que luego ya son otro tipo de fichajes que se hacen porque apuestas por talento. Pero los fichajes son de 2 tipos, igual que en las selecciones en el draft. Por talento, porque te lo encuentras, o porque esa estadística que te puede aportar ese jugador te cubre un agujero grandísimo. Continuando con lo que dices, yo también he buscado en Google porque lo hemos visto el otro día. Uno de los profesores del máster es Rafa Jiménez, es la persona que es el analista de datos en el Valencia Basket. Y nos comentaba un caso que es como él, desde análisis de datos, entiende que a la hora de compartir esta información, no solamente tiene que ir hacia la cancha, lo que hablamos, sino que él intenta que sea transversal y que también desde el área de comunicación se ayude a la hora de comunicar información y contenidos, que se utilice el dato. Entonces, fijaros cuando el Valencia Basket anunció la renovación de de Semi Oyeleye, fijaros esta información. Dentro de la nota de prensa dice, en su primera temporada como jugador de Valencia Basket, Oyeleye se ha convertido en uno de los hombres más importantes de la plantilla taronja. 13 puntos con un 43,6% en triples, sigue siendo, y de repente dice, unas cifras que incluso mejoró en la Turkish Airlines Euroleague, siendo el mejor anotador y el más valorado. Aunque sea un aspecto en el que destaca especialmente, la primera temporada es en la eficacia del lanzamiento. El alero fue el mejor del equipo en eficiencia ofensiva durante la Turkish Airlines Euroleague con un 122,8 y también lo está siendo la Liga Andesa con 114,7 puntos anotados de cada 100 posesiones en los momentos en los que ha estado en la pista. O sea, fijaros cómo lo que se está haciendo es, a la hora de tú comunicar una renovación, ya no estás diciendo lo contento que está el jugador, lo contento que está el club, no, estás haciendo un statement directo de estamos decidiendo este jugador en base a unos criterios objetivos, que creo que es muy interesante, ¿no? Que también se utiliza a la hora de comunicar. Pero es que, hay una frase que se ha quedado como un mantra de que el dato mata relato y vale para eliminar algunas opiniones que luego la analizas con los datos y te das cuenta, pues nada, que es una opinión en caliente y que el dato realmente te contradice. Pero es que el dato, para los comunicadores, nos genera un relato. El dato nos sirve como una fuente de contenido. Este año, en la Euroliga, hemos estado todo el año siguiendo los 623 triples de Jul para alcanzar a Navarro, los 4.455 puntos que tenía Spanulis, que se los ha cazado Mike James, el récord de triples de Marcus Howard, las 27 victorias del Real Madrid, que son un récord. Un montón de cosas que se convierten, o sea, con esos datos puedes hacer un serial de Netflix, si quieres. Así que es normal que los departamentos de comunicación de los equipos, igual que nosotros, que estamos hartos de comunicar de la misma manera, pero utilizando diferentes palabras, nos agarremos a esta nueva forma de comunicar porque ya la gente la entiende. Antes tú esa nota de prensa, Óscar, no la podías publicar, porque el público medio no entendía nada
de lo que estabas diciendo. Pero ahora la gente lo entiende, nos hemos ido todos acostumbrando, hemos ido consumiendo en redes sociales, hemos ido buscando en diferentes páginas toda esta información, y a la gente que nos gusta el deporte y sobre todo a la gente que nos gusta el baloncesto, que creo que detrás del béisbol es el que más está tirando del dato y más eficientemente lo está haciendo, pues lo entendemos. Entonces es una herramienta nueva de comunicación. El dato nos da es un sinfín de opciones para comunicar de maneras diferentes. Y es una maravilla que la gente se haya acostumbrado y que la gente ya no te mire raro por utilizar esa serie de datos de la estadística avanzada, porque realmente el dato para nosotros es una fuente más. Es como irte a una rueda de prensa, pues es mirarte los datos. Yo antes de prepararme un partido de baloncesto, una de las cosas que hago es mirarme los datos de los equipos, los datos que están publicados y los datos que yo me invento. Miro los récords históricos de la Euroliga, miro el histórico que están haciendo en los últimos partidos, en las últimas victorias. Puedes combinar en las derrotas de mi equipo en casa, qué tal lo han hecho los aleros que nacieron en miércoles. Yo qué sé, es que puedes combinar lo que te dé la gana y con ese dato tú te puedes inventar una historia, que es algo que antes no estaba, porque nadie se dedicaba a la minería de datos y no podías encontrar esos datos, pero ahora sí. Entonces es un lujo tener esos datos porque nos ayudan muchísimo a la hora de comunicar, porque nos da un lenguaje nuevo para comunicar. A nosotros en Canal Plus o en Movistar Plus ahora, Canal Plus nos enseñaron a que cada partido lo tenemos que contar como una historia. Era una historia desde que empezamos hasta que acabamos. Y ahora resulta que nos encontramos que esa historia es mucho más fácil que hacer porque de repente a David un jugador le ha metido 10 puntos en el primer cuarto, le ha cogido 3 rebotes y le ha dado 5 asistencias. ¿Y qué pasa? Que se enciende una cosa que ahora es muy moderna y que mola muchísimo, que es, ojo, alerta triple doble. Claro. Y eso te pasa durante el partido, pero es que antes del partido ha hecho sopa de números o lucha de gigantes. ¿Qué es la lucha de gigantes? Los 2 mejores jugadores de cada equipo compitiendo por a ver quién hace mejores números, porque también eso lo hace la NBA en muchos partidos o el baloncesto universitario, que te ponen abajo en el grafismo los nombres de LeBron contra Curry y te van poniendo el dato porque a la gente le interesa el dato y con ese dato tenemos que hacer todo lo contrario al lobo de Wall Street. ¿Qué es todo lo contrario al lobo de Wall Street? ¿Qué es todo lo contrario a la economía? ¿Qué es todo lo contrario, sí, al mundo económico? Ellos no tienen sentimiento en el dato. Y el dato parece que no tiene sentimiento, porque te lo quita, te da razón o te la quita. No, ¿qué va? Nosotros tenemos que hacer del dato el sentimiento y hacer una historia muy guay que se genere a partir de ese dato. Entonces, un partido de Euroliga de David compone la sopa de datos, ¿no? Si no me equivoco, David, y sí. La lucha de gigantes. Y es una cosa que él empieza en el primer cuarto, en la previa del primer cuarto, y que al descanso analiza y que finaliza al final del partido. Y te cuenta, fijaos cómo ha ido nuestra sopa de datos, lo que dijimos, y cómo ha ido nuestra lucha de gigantes, que esta vez la ha ganado Campazzo porque ha sido capaz de ser mejor que Mike James porque ha generado 12 puntos y 10 asistencias y no ha perdido ninguna bola. Y Mike James ha metido 30 puntos, pero su equipo ha perdido y no ha sido capaz de poner a su equipo en la pista. Es generar el debate, la historia que nos han enseñado a contar en Canal Plus a partir del dato. En eso que cuentas, es maravilloso escucharlo. En eso que cuentas, de nuevo, me retrotraigo al webinar anterior, donde estaba Álvaro González ayer, y su frase fue literal, porque la escribí, su frase fue: el dato es el tejido con el que se elabora el relato emotivo de los Juegos Olímpicos. Y es tal cual. O sea, es lo que tú estás contando, José, es lo emocional, aquello que te llega al corazón, aquello que te llega a las entrañas, aquello que tiene el deporte que absolutamente nada más tiene, está entretejido con información que procede de los datos, que procede de lo que está ocurriendo en una cancha de deporte. Es así. Sí, es que además en los juegos, que mira que son enormes y tienen 1 millón de historias, ¿cuántas medallas vamos a conseguir? Eso es lo que te preguntan siempre, sí, claro. La gente se acuerda que en Barcelona fueron 24 y ya está, sí. Y que el récord son las que tiene 8 Carl Lewis, el hijo del viento, o no sé qué. Es que al final son datos muy concretos, o sea, no hace falta elaborar una estadística súper loca. A veces hay números súper sencillos que te dan un historión impresionante.
Pues si os parece, vamos a ir ya hacia, después de esta intro, vamos a ir ya a lo que serían los medios de comunicación, que es además lo que tiene que ver con lo que va a ser en el máster, con este nuevo bloque enfocado en la formación de periodistas y de gente del área de comunicación vinculada al dato. Si nosotros ahora hiciéramos una matriz en la cual en el horizontal, en el área horizontal, tenemos el transcurso de la historia, lo que es el tiempo, lo que ha comentado ahora José, que es desde antes del partido, durante el partido y después del partido. Y en el vertical tenemos cada uno de los diferentes aspectos que habéis comentado. Datos importantes, microhistorias o intrahistorias dentro de la competición. Pero además le incorporamos aspectos tecnológicos, lo que ahora también se da a conocer como el transmedia. El hecho de que la historia se está contando en diferentes pantallas, en diferentes plataformas, como comentaba David al principio de la sesión. ¿Cómo creéis que los medios de comunicación, me da igual, televisiones, plataformas, nuevos canales, cómo se están adaptando a esta nueva manera de comunicar donde mientras que hay un transcurso que es el paso del tiempo, que eso no se va a volver a repetir, recordemos de nuevo, lo enseñamos en el máster, el concepto de la incertidumbre, el concepto de que no sabes lo que va a ocurrir en ese preciso espacio de tiempo es lo que genera esa emotividad y esa expectación en el deporte, antes, durante y después de un partido, y en el vertical, cada uno de los diferentes aspectos tecnológicos e informativos que hay. ¿Cómo creéis que se está adaptando los medios de comunicación a esta nueva manera de operar? ¿O qué creéis que tienen que hacer? Yo creo que hemos visto un cambio realmente brutal y es en los medios de comunicación. Tú tienes al país, por ejemplo, o al mundo, cómo han mejorado en infografías. Yo recuerdo cómo me explicaban el atentado estando en París de la sala Bataclan con unas infografías brutales acompañados de datos para hacerlo todo muchísimo más visual. O sea, todos los medios de comunicación se han adaptado al dato y comunican con el dato. O sea, es clarísimo y cuanto más seas capaz y mejor seas capaz de pintar y explicar ese dato, con tu soporte es muy bueno. Veo un problema en la radio, David. En la radio cuesta mucho explicar el dato, pero en los periódicos o en la televisión nos aguantamos cuando, o sea, nos adaptamos como podemos y está bien, pero en el momento que empiezas a acumular datos sin poderlo ilustrar de alguna manera o algo, es cuando empiezas a aburrir y esa es la manera que tenemos, ese es el gran desafío que tenemos. Los medios de comunicación se están adaptando al dato y al visual y yo creo que el mejor ejemplo es lo que os digo, las infografías brutales que se puede hacer de cualquier cosa o como en el nuevo Eurofighters de esta temporada, en el programa Euroliga, cómo se utiliza la pantalla para ilustrar cada cosa con datos. Sí, yo creo que es importante dejar claro y por eso creo que va a ser importante que haya un bloque importante, grande, de media en el nuevo máster de Basket Data Analytics, el tratamiento del dato según cada medio de comunicación. No es lo mismo comunicar un dato en radio, que en prensa, que en televisión, que en Instagram, que en Twitch, porque cada soporte admite el dato de una manera diferente. Las infografías de prensa, para mí es una fantasía. O sea, ojalá yo pudiera tener eso. Tú en la infografía puedes poner lo que quieras en papel, porque el papel te lo guardas y te lo vas leyendo tranquilamente. Cuando Jules bate el récord de triple de Juan Carlos Navarro, que la gente lo busque, por favor, creo que fue Marca, sí fue Marca, temporada a temporada, rival por rival, cada triple que había metido, podías tú sacarte estadísticas que no te daba el Marca. ¿A quién le ha metido más triples? ¿Cuánto triple me estoy esta temporada? ¿En qué porcentaje? Alucinante, una fantasía. Eso solo lo puede hacer la prensa escrita, porque se queda sobre el papel, con sus riesgos. Un error se queda para siempre también, ¿eh? Pero es un riesgo. La radio es el que lo tiene más difícil, porque suelta el dato y tú ni lo ves. Te tienes que quedar con la cifra, y si la cifra tiene pues 4 dígitos, pues ya estás muerto, porque probablemente no la memorices. La televisión, tenemos una mezcla más cercana a la radio que a la prensa escrita, pero tenemos la suerte de que podemos sobreimpresionar el dato, pero aún así no podemos aburrir. Esa nota de prensa que has leído tú de Valencia Basket, cuando renuevan a Ojeley, toda esa información nosotros no la podríamos dar en televisión. De hecho, durante la Final Four hicimos un experimento, Óscar, sí, con Frank Campbell, con Rafa Jiménez, que son los analistas de datos de Obradoiro y de Valencia Basket, para ver cómo podríamos implementar la retransmisión deportiva de la Final Four con un análisis exhaustivo de datos. Imposible. Imposible.
Absolutamente imposible porque la televisión no te da tregua. No te da tregua y tener que explicar algo sobre una acción de juego no te permite. O sea, no es como la NBA, que tienes tiempos muertos eternos y parones eternos. No, no. Aquí se te come la tensión del momento, se te come la falta, se te come el tiempo, la personal, se te come el tiro libre, se te come el triple fallado, se te come el tío del público que sale y se pone a protestar, el presidente del Panathinaikos que se pone a gritar ante Tocumpo que salta. No hay tregua. Entonces hay que pararse muy claramente y para mí el dato es el ejemplo máximo de la síntesis. ¿Cómo comunicar un dato? Pues lo que os he dicho antes. No puedes hacer la historia de Sergio Llull. Tienes que decir, le quedan 6 triples, le quedan 4 triples, le quedan 3, le quedan 2, ha igualado a Juan Carlos Navarro. Hay que llevarlo a eso, a la síntesis absoluta, para que la gente se involucre, porque si no a la gente le supone un esfuerzo demasiado grande. Ya 2 horas de ver la televisión, creo que ya a la gente le supone un esfuerzo muy grande. Si encima tiene que estar pendiente de si he entendido lo que ha dicho si esto qué significa, esto que me dice 1,12 por cada 100 posesiones, ¿qué me está contando? Hay que simplificarlo mucho. Y por eso creo que es importante que tengamos este bloque de comunicación para que la gente sepa cómo dar el dato, porque hay mucha gente que ofrece el dato al peso. Voy a dar un montón de datos para demostrar todo lo que sé y todo lo que me lo he currado. Pues es un error, porque a mí como espectador me pierdes y me haces pensar todo el rato que soy tonto porque no me estoy enterando de lo que me estás diciendo. Dime algo sencillo que me involucre en la retransmisión y que me haga estar pendiente de esa cosa. Ostras, si mete 3 más, oye, pues me quedo, voy a ver la segunda parte, si mete 3 triples, bate un récord de la historia. Hay que tener mucho cuidado con eso y cada medio pues tiene su lenguaje. En lo que estás comentando, 2 datos. Ambos habéis mencionado la prensa. Uno de los profesores del máster es Kiko Llaneras, que es el periodista de datos del país. Aparte de ser una persona fantástica y es un profesor espectacular explicando la gestión y el uso del dato, es un gran fan del deporte. Y él siempre explica que, desde su perspectiva, la mejor manera de explicar datos es mediante el deporte. Y sus clases las da basándose en criterios del deporte porque entiende que es la mejor manera de comunicar y de llegar a la gente. Y después lo que comentas del experimento que tuvimos en la Final Four, que fue muy intenso y muy bonito, lo comentaba después con Fran, y nos acordábamos de una canción de Jorge Drexler, donde comenta que al final la gestión del dato es como intentar beber agua de una catarata. Es decir, y nosotros veíamos que durante el partido iban sucediendo cosas que nosotros comentábamos y que compartíamos contigo, pero decíamos, es que es imposible, porque cuando ya le hemos pasado información, recuerdo que Han pasado estábamos 5 hablando... cosas nuevas. Claro, porque recuerdo que estábamos pasando información sobre la gestión de los tiempos muertos y la eficiencia en la cancha después de un tiempo muerto. Y os pasábamos información, pero de repente venía algo de triples, venía algo de la selección en defensa, de los cambios. Es muy complicado. Sí que es cierto que es necesaria una preparación y es que si no es una catarata que te va cayendo encima y que es imposible de digerir. Eso está claro. Una pregunta más. ¿Qué pensáis de los nuevos formatos? Y, por ejemplo, José, en esto, si me permites, me dirijo a ti, porque tú sí que eres especialista también y creo que es un caso de éxito tu presencia en Twitch, en el canal en Twitch y cómo lo has gestionado. ¿Cómo crees que a la hora de retransmitir y de comunicar deporte, qué piensas de los nuevos formatos que hay o las nuevas plataformas que existen? Todo ayuda, pero ayuda muchísimo. Desde el punto, ayuda muchísimo desde un punto de análisis diferente, de un punto de análisis más alargados, más reposados y no los podemos negar, quiero decir, es que están ahí. Entonces, por mucho que te pudiera decir la respuesta contraria de que no ayudan, son formatos que están ahí, son formatos a los que nos tenemos que acostumbrar y son formatos que tenemos que acostumbrar también a utilizar en beneficio de lo que tenemos, que es la televisión, que es vender y ayudar a vender y ayudar a decir lo que tenemos. Quiero decir, a mí en los nuevos formatos, te pongo el ejemplo de que me supone para un partido para Movistar. A mí un formato, Twitch, no lo quiero vender como para aburrir a la gente y decir, joder, todo lo que tenemos en Movistar, que tenemos la Euroliga. No, creo que, sinceramente, siendo egoístas, nos ayuda muchísimo a
vender lo que tenemos de una manera completamente diferente. Si nosotros creamos ruido diciendo que el Obradoiro va a fichar a fulanito y a menganito, yo no tengo que decir que el Obradoiro va a jugar a las 6 de la tarde luego. No, se trata de que esos formatos te ayuden a comunicar que tienes un producto muy bueno, que tienes un producto muy guay a un público diferente a cualquier hora, a cualquier momento del día, viéndotelo en directo, con un acceso también directo a preguntas, a cuestiones que puedas tener con los protagonistas, pero sobre todo a envolver un producto de una manera terriblemente buena y terriblemente barata. Nuestro jefe en Movistar Plus, en alguna reunión que hemos tenido por implementar las redes sociales, nos ha pedido una cosa que es complicada y que tenemos que ver y a ver si somos capaces de sacarlo adelante. Él ya no quiere ni siquiera programas, él quiere que cojamos alguno de los derechos deportivos que tenemos y que seamos capaces de llevarlo a Twitch y tratarlo en Twitch como lo tratamos en Twitch o en YouTube, ¿eh? No, Twitch a lo mejor no, te pongo Twitch un poco por el estereotipo, que es del medio que hemos hablado, pero esa necesidad de poner contenidos que tenemos en un nuevo formato que no sea enemigo, que no pensemos que es una cosa que tiene que hacer un chaval de 12 años, sino que a lo mejor David está en un estudio en televisión con una ventanita pequeña, hablando y contando el partido. El ejemplo perfecto para esto. Hemos podido ver en la app de NBA Televisión todos los partidos amistosos de Francia. Todos los partidos amistosos de Francia. Y era un señor en un estudio en New Jersey y un señor y Oberto, que le he visto alguna vez, o algún otro comentarista en su casa, en San Francisco, en Argentina o donde fuera. Quiero decir, no son enemigos, ni mucho menos, porque hasta el chaval de 14 años, de 16, de 18 años, flipado de la NBA, que está hablando de la NBA, a nosotros nos está haciendo un favor brutal. ¿Por qué? Porque nos está vendiendo. Al final los partidos los vas a ver en casa. O sea, no hay que temerlos, ni mucho menos. Hay que abrazarlos porque si no nos vamos a quedar viejos, nos vamos a quedar obsoletos y tenemos que aprender a explotarlos para atraer todavía más gente o a lo mejor algunos derechos porque lo que decías, nosotros al final somos capaces de acumular datos partidos de baloncesto que nosotros somos la catarata tratando de beber agua, como Jorge Drexler. Entonces, intentar canalizar ese tipo de derechos que quizás sean menos atractivos para poner en prime time o para poner en la gran pantalla, pues ir por ahí. O sea, para mí es absolutamente algo ya complementario. Negarlo es morirte, o sea, es imposible. Hablando de morirse, solo 20 segundos porque está a punto de morirse el ordenador. Batería baja, porque como estoy en un hotel muy moderno, sinceramente no sé dónde tengo enchufe. No te preocupes, José. Si quieres, David, algo a comentar para completar para atrás. No te preocupes, sí, se ve bien, no hay fallo. Sí, yo para terminar quería deciros que creo que el dato no es que sea un dialecto para gente muy, muy friki que le gustan las cosas diferentes. El dato ya es un idioma en sí que todo el mundo comprende. Mucha gente sale a correr, sale a montar en bicicleta y si no puede ir con su Garmin, no sale. No sale, lo carga y sale 2 horas después, aunque se chupe todo el calor, porque no puede vivir sin ese dato que va a tener. O sea, yo escucho conversaciones cuando yo corría. ¿Qué? ¿Has salido a correr esta mañana? Sí, he hecho un 12K a 5. La gente se comunica así. Eso pasa. Que quiere decir que he corrido 12 kilómetros durante 1 hora, porque a un ritmo de 5 minutos el kilómetro te sale justo 1 hora. La gente se comunica así. Entonces nosotros seríamos tontos si no aprovecháramos que la gente ya está educada en su día a día en el dato para aprovechar toda la industria que se está generando en torno al dato para poder ofrecerla como un nuevo lenguaje para que la gente disfrute mejor de una retransmisión deportiva. Pues sí, pues si os parece, y ya para terminar, porque ya llevamos un buen rato aquí charlando, hablemos de la noticia del día de hoy. La noticia de hoy donde la NBA ha anunciado que cancela su relación con la TNT
y cierra un nuevo acuerdo de retransmisión con Amazon. Los detalles, yo me quedo con la frase de Adam Silver, el comisionado, al anunciar el acuerdo de NBA y Amazon, creo que son 10 años, me parece, a partir de 2025, donde dice que lo que más le atrae a Amazon es sus capacidades tecnológicas y sus suscriptores. Habla de estas dos variables como una variable diferenciadora. Entiendo que es un mensaje, no sé si directo o indirecto, a la TNT para convencer a la gente de que es el socio adecuado. Pero Mi te va a pregunta decir... es... No. Mi pregunta Continúa. Mi pregunta es, ¿qué pensáis de este nuevo acuerdo? Y si pensáis que la presencia de Amazon por primera vez, es la primera gran compañía tecnológica, ¿no?, que está compitiendo a este nivel, porque creo que es un acuerdo global, ¿pensáis que va a cambiar el modelo de retransmisión de contenidos? No lo va a cambiar y no es es la primera en la NBA de este tipo de modelo, pero es que es muy listo el señor Adam Silver. Es que lleva 1 año y medio dando baloncesto femenino en Prime, en Amazon Prime. Entonces, él ya las pruebas están hechas. Claro. Las pruebas están hechas y él ya sabe que ha tenido gente que se ha metido en Prime a ver el baloncesto femenino sin ningún problema. La Women NBA, el mejor partido, lo tienen, la Women NBA la tienen dividida entre ESPN y Prime. El All-Star lo ha dado ESPN, pero las finales las va a dar ESPN, pero ESPN ha paquetizado, como ha hecho la Liga de Fútbol, la Women NBA, y hay muchísimos partidos que van por Prime. Yo os lo digo porque tengo el League Pass de la Women NBA y lo consumo mucho, y muchísimo. Los buenos partidos, los que me veo, casi el 75% de los de Caitlin Clark, de los de las Indiana Fever, van por Prime. O sea, el señor Adam Silver es muy listo y sabe, y ya ha probado eso. Y además responde a una bravuconada de Disney que le dijo que a lo mejor ellos podían vivir sin la NBA, que el mundo puede vivir sin la NBA. Y entonces le dijo a Adam Silver, sí, vale. Pues adiós. Va a vivir sin la NBA. No, yo creo que esto va a cambiar muchas cosas, pero creo, tampoco tengo ninguna base, ningún fundamento para explicaros por qué lo creo, pero creo que no va a cambiar la manera de contar una retransmisión deportiva. Sí que va a cambiar el modelo de negocio de una manera descomunal. O sea, la NBA se dedica a vender camisetas y Amazon es la empresa de venta más grande del mundo. ¡Bum! Júntalos. Éxito asegurado. Hace mucho tiempo hice un máster y hablaban de que el negocio perfecto sería unir a la mayor empresa de venta de camisetas, que es el Real Madrid, con el sitio, con la empresa que tiene más puntos de distribución, que era la gasolinera BP. Pues eso hace 20 años se utilizaba como ejemplo. Pues esto multiplicado por 200.000 y lo acaba de conseguir la NBA. La empresa que vende más camisetas y más productos de merchandising del mundo se ha unido con la mayor empresa de venta del mundo. Creo que para ellos, sinceramente lo pienso, la retransmisión en sí del partido les da igual. Pero llegará un momento, no sé si en la primera temporada, en la segunda o en la tercera, en la que tú puedas hacer así en tu tablet, ¡pum!, y te comprarás esa camiseta. Tal cual. Estarás viendo y en un calentón dirás, ¡qué triplaza ha metido! Me la compro. Y te la comprarás y no hay vuelta atrás. Y te has gastado 150 pavos. Y creo que ese es el negocio. La NBA no va a dejar que se descuide la retransmisión. Por mucho que los actuales comentaristas digan que no, que tal, bueno, pues a lo mejor alguno no quiere, pero encontrarán gente de calidad, de prestigio, comunicadores de primerísima, harán un espectáculo fantástico de cada retransmisión, harán un show semanal que será la leche. Eso no lo dudo porque la NBA siempre va por delante de todos y eso lo va a hacer de maravilla. Pero creo que lo que va a cambiar es el mercado, más que las retransmisiones deportivas, me da a mí. La manera de acceder al contenido puede cambiar, pero bueno, es que Prime al final ya es una televisión no lineal, pero el acceso al contenido es muy sencillo. Claro. No lineal me refiero que tú que no te conectas a las 8 para verlo, sino que tú te metes en la app, buscas dónde está la cajita, te conectas y lo ves. Pero no van a dejar de hacer televisión, ellos no dejan de hacer televisión, ¿eh? Ellos lo único que te lo dan es, en vez de en la televisión con tu mando, pues es una Smart TV donde entras, porque en la Women NBA tú tienes tu previa, tú tienes tus entrevistas al descanso, tienes un contenido al descanso y tienes un post de partido. No cambia la manera de hacer televisión, cambia un poco la manera de entrar al contenido, pero es que nuestras televisiones ya, no sé, yo el cacharrito del TDT ya ni lo tengo y el del Chromecast ya desapareció hace muchísimo tiempo. Ahora tengo televisión con una Smart TV que creo que ya cualquiera te la ofrece,
televisiones low cost o de lujo, o si no, pues el decodificador de Movistar, que tienes absolutamente todo, ¿no? Te digo, pero creo que es una cosa que es lógica. Incluso nosotros en el mismo Movistar te lo está poniendo. Tú a lo mejor muchas veces para entrar, David, a un partido de Euroliga, te metes en el menú y pones, y te sale en grande Real Madrid, Bayern de Múnich, Barcelona, Partizan, y ya te vas ahí diferente. No va a haber cambio porque Prime, por la experiencia que tengo de ver la Women NBA, va a hacer exactamente lo mismo con otras caras. Supongo que querrá cambiar cosas, querrá poner su propio estilo, y ahí es donde está el desafío y ahí es donde puede estar lo curioso. Ver qué va a intentar Prime para diferenciar su retransmisión de lo que han hecho los demás. En eso que comentáis, hay dos aspectos que son muy relevantes. Uno es lo que ha comentado David al respecto del cuidado de los contenidos y la manera de comunicar. Y viendo esta mañana todo lo que fueron noticias y comentarios, al parecer Amazon ya está preguntando a los miembros del programa de Inside NBA de la TNT con Shaquille O'Neal, Charles Barkley, ¿no? Todo este pequeño sálvame del baloncesto que tienen ahí montado, si son potencialmente contratables para llevárselos a Amazon. Es decir, ellos quieren cuidar y quieren mantener esa manera de comunicar y quieren mantener los casos de éxito. A lo que ha dicho José también del aspecto de que la NBA y que Adam Silver es una persona muy inteligente y de que él se va a preocupar y ya está viendo por el rabillo del ojo lo que ha hecho Amazon con la Women NBA. Recuerdo un directivo de NBA Europa hace muchos años me comentaba que el anterior comisionado, el señor David Stern, entendía que los broadcasters, las cadenas de televisión, eran proveedores para la NBA y que las negociaciones que hacía con las diferentes televisiones, el señor Stern las negociaba igual de duramente como si fuera con un proveedor y que llegaba a preferir querer pagar, si hiciera falta, para poder fiscalizar la manera en que comunicaban sus contenidos, porque entendía que las televisiones eran parte de la cadena de valor de la NBA, de la liga, y que la liga no acababa en la cancha, lo que ocurría en la cancha, sino que acababa cuando llegaba la audiencia. Por lo tanto, yo creo que aquí es una prolongación muy clara de esa idea, ¿verdad? Yo me callo y el que quiera, cuando empiece el máster, le contamos algún secretillo que podamos contar. De negociaciones, porque hasta nosotros nos dicen, oye, tu televisión, yo alguna se puede contar, alguna seguro que tenemos alguna licencia de contar, porque alguna nos ha salpicado de gente que nos pregunta como si nosotros fuéramos los de tal o cual, pero algunas curiosas hay de ese tipo de cosas, de tratar como proveedores o tratar como... Sí, y de hasta qué si punto... me ha pasado a mí, a David ya no quiero ni saber lo que le han pasado. Y de hasta qué punto la NBA está pendiente de los contenidos que se hacen sobre ella por todo el mundo. Porque no lo guardamos, pero hay seminarios anuales en los que a los directores de programas de todo el mundo nos hacían un fin de semana para hacer entre todos, que todos explicáramos nuestro contenido y hacer brainstorming de nuevos contenidos. Todo bajo la tutela, bajo el paraguas de directivos de la NBA. Eso cada año. Brutal, brutal. Se aprendía en latín. Hay muchos secretos, Óscar, hay muchos secretos, pero no podemos contarlos todos en el primer día. No, hay que dejarlos para la clase. Has dicho 25 años y unos tantos que llevo yo casi, no tantos, pero llevo unos tantos. Que pasan muchas cosas por ser simplemente y luego, claro, cómo te condiciona con respecto a las ligas ser tenedor de derechos. También, porque claro, oye, las entrevistas, eres un pelota. Ah, claro, no. Si quieres no lo soy, pero eso es otro tema. Eso es otro tema, da para otro máster. Bueno, y para cerrar, una cosa, porque me gustaría saber vuestra opinión, que lo abrió antes José, que está en París con Nike. ¿Cómo creéis que las marcas se están adaptando? Si queréis, lo hilamos con el aspecto de monetización. Al final, esto es un máster de gestión y es interesante ver también cómo el dato genera calidad y cómo esa calidad es aprovechada por las marcas que se involucran en deporte y que buscan cómo monetizar su marca y sus productos. ¿Cómo creéis que las marcas se están adaptando a esta nueva manera de comunicar deporte? ¿Creéis que lo están haciendo bien? ¿Van por detrás? ¿Necesitan cambio? ¿Necesitan también gente de comunicación que les explique y que les ayude a generar contenidos a través del dato? ¿Cómo estáis viendo las marcas? Yo creo que son pioneros desde hace tiempo. Pioneros en esta síntesis del dato que os decía, que creo que es la que más llega al consumidor medio. Cada hito,
cada efeméride, cada aniversario, cada récord, y eso José sí que sabe de lo que hacen las marcas, está reflejado en una zapatilla, en una edición especial, que si las Jordan 17 tienen 3 rayas aquí por no sé qué, 2 líneas aquí por no sé cuántos, el logo no está en su sitio, sino aquí detrás, vamos. Eso creo que José te lo puede explicar mucho mejor, pero creo que desde hace mucho tiempo está comunicando sin comunicar el dato, porque lo están implementando en sus diseños. Claro, mira, hoy me he quedado a cuadros. Cuando el año pasado, cuando en el 23, a principios del 23, LeBron James bate el récord de puntos de la NBA, lo hace con una zapatilla LeBron 20 de color rosa. No se ha vuelto a poner esa zapatilla. No, ni ha salido, ni está a la venta, pero ni falsa, por ningún lado. Hoy he ido al Pompidou a una exposición de Nike. Ahí está. Zapatilla rosa, ahí arriba, una zapatilla rosa con la que batió el récord la primera vez que la veo. No está en tiendas, no está en ningún lado. Ellos manejan el dato y generan el relato a partir del dato. Claro, esa zapatilla es la zapatilla más famosa del mundo. Imagínate, la Gioconda. Y está en el Pompidou. ¿Y sabéis por qué está en el Pompidou? ¿Por qué Nike ha acabado en el Pompidou? Porque en 1987 la zapatilla más icónica de calle, la Air Max, se creó en el Pompidou gracias al diseñador de Michael Jordan, que dijo que ¿por qué si un museo enseña sus tuberías y enseña sus ventanas, por qué él no va a poder enseñar la cámara de aire de una zapatilla? Y es unir un círculo que empieza en un dato y construye un relato. Total. Y aquí estamos en 2024 yendo a uno de los museos más famosos o el más famoso del mundo de arte contemporáneo a ver zapatillas que han servido para batir el número de puntos en la historia de la NBA. Generan todo, lo saben todo y manejan el dato como sentimiento, no como el lobo de Wall Street. Lo manejan como sentimiento, no con frialdad. Pues David, José, yo no sé, muchísimas gracias. Estoy convencido de que los alumnos que están hoy viendo este webinar y la gente que podrá disfrutar de este webinar más adelante va a estar encantado, y la gente también que va a acudir a vuestras clases les va a gustar aún más que esta sesión. No sé si queréis comentar algo más. Yo ya estoy agotado de preguntas. Bueno, me quedan muchas más, pero yo creo que se está agotando el tiempo. No sé si queréis comentar algo más. Os paso la palabra y despedimos la sesión. Simplemente para terminar, que el dato no es una moda, que el dato ha venido para quedarse, que el dato es una herramienta de comunicación que estamos utilizando, pero que el uso del dato como herramienta de comunicación todavía está en pañales. Así que tenemos la suerte de coger algo nuevo y tenemos la suerte de poder intentar empezar a moldearlo. Así que si nos ponemos todos manos a la obra, conseguiremos que el dato sea de verdad un lenguaje totalmente estandarizado que llega a todo el mundo y que nos sirva para todo lo que os hemos dicho, para generar todo tipo de relatos y que sea una herramienta más de los comunicadores. El conocimiento dicen que es el poder, ¿no? El conocimiento en el deporte te lo da el dato. Ya está. Así es. David, José, muchísimas gracias. Que tengáis un feliz verano y nos vemos en septiembre para la vuelta al cole. Empezamos el máster. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Gracias.